Historia de los patriarcas y profetas, capítulo 56. Elí y sus hijos. Este capítulo está basado en 1 de Samuel, capítulo 2, del 12 al 36. Elí era sacerdote y juez de Israel. Ocupaba los puestos más altos y de mayor responsabilidad entre el pueblo de Dios. Como hombre escogido divinamente para las sagradas obligaciones del sacerdocio y puesto sobre todo el país como la autoridad judicial más elevada, se lo consideraba como un ejemplo y ejercía una gran influencia sobre las tribus de Israel. Pero aunque habían sido nombrados para que gobernara el pueblo, no regía bien su propia casa. Elí fue un padre indulgente. Amaba tanto la paz y la comodidad que no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. Antes que contender con ellos o castigarlos, prefería someterse a la autoridad de ellos, y le cedían todo, en vez de considerar la educación de sus hijos como una de sus responsabilidades más importantes. Trataba el asunto como si tuviera muy poca importancia. El sacerdote y juez de Israel no había sido dejado en las tinieblas con respecto a la obligación de refrenar y disciplinar a los hijos que Dios había confiado a su cuidado. Pero Elí se sustrajo a estas obligaciones porque significaban contrariar la voluntad de sus hijos y le imponían la necesidad de castigarlos y de negarles ciertas cosas. Satisfizo todos los deseos de su sola obra de que mandará y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo. La maldición de la transgresión era aparente en la corrupción, no aparente el carácter de Dios ni la santidad de su ley. El servicio de él era para ellos una cosa común, desde su niñez y su servicio, pero en vez de volverse más reverentes, habían perdido todo sentido de su santidad y significado. El padre no había corregido la falta de respeto que manifestaban hacia su propia autoridad, ni había refrenado su irreverencia por los servicios solemnes del santuario, y cuando llegaron a la adultez, estaban llenos de los frutos mortíferos del escepticismo y rebelión. Aunque estaban completamente incapacitados para el cargo, fueron puestos en el santuario como sacerdotes para ministrar ante Dios. El Señor había dado instrucciones muy precisas con respecto al ofrecimiento de los sacrificios, pero estos impíos cumplían el servicio de Dios con desprecio de la autoridad y no prestaban atención a la ley de las ofrendas y los sacrificios que habían presentarse más solemne. Los sacrificios en el corazón del pueblo, la fe en el Redentor que había de venir. Por consiguiente, era de suma importancia del Señor con respecto a ellos. Los sacrificios de agradecimiento eran especialmente una expresión de gracias a Dios. En estas ofrendas, solamente la grasa del animal debía quemarse en el altar para los sacerdotes, pero la mayor parte era devuelta al dador, para que la comiera él y sus amigos en un festín de sacrificio. Así, todos los corazones se habían de dirigir con gratitud y fe al gran sacrificio que había de quitar los pecados del mundo. Los hijos de Eli, en lugar de reconocer la solemnidad de este sermón, pensaban en cómo hacer de él hacer sus planes. No se contentaban con la parte de las ofrendas de gracias que le destinaban, exigían una porción adicional. Y el gran número de estos sacrificios que se presentaban en las fiestas anuales daba a los sacerdotes oportunidad de enriquecerse a costa del pueblo. No solo exigían más de lo que lícitamente les correspondía, sino que hasta se negaban a esperar que la grasa se quemara como ofrenda a Dios. Persistían en exigir cualquier porción que les agradara, y si les era negada, amenazaban con tomarla por la fuerza. Esta irreverencia por parte de los sacerdotes no tardó en despojar los servicios de su significado santo y solemne, y los del pueblo menospreciaban los sacrificios de Jehová. Es en 1 Samuel 2, del 12 al 36. Ya no conocían el gran sacrificio antitípico hacia el cual debían mirar. El pecado de estos ayudantes era muy grande ante Jehová. Estos sacerdotes infieles violaban también la ley de Dios y deshonraban su santo cargo por sus prácticas viles y degradantes.
pero continuaban contaminando con su presencia el tabernáculo de Dios. Mucha gente, llena de indignación por la conducta corrompida de Ofni y Finés, dejó de subir al lugar indicado para el culto. Así, el servicio que Dios había ordenado fue menospreciado y descuidado porque estaba asociado con los pecados de los hombres impíos, mientras que aquellos cuyos corazones se inclinaban hacia el mal se envalentonaron en el pecado. La impiedad, el libertinaje y hasta la idolatría prevalecían en forma alarmante. Elí había cometido un grave error al permitir que sus hijos asumieran los cargos sagrados. Al disculpar la conducta de ellos con este o aquel pretexto, quedó ciego con respecto a sus pecados. Pero por último, llegaron a tal punto que ya no pudo desviar más los ojos de los delitos de sus hijos. El pueblo se quejaba de sus actos de violencia y el sumo sacerdote sintió pesar y angustia. No se atrevió a callar por más tiempo, pero sus hijos se habían criado pensando únicamente en sí mismos y ahora no respetaban a nadie. Veían la angustia de su padre, pero sus corazones endurecidos no se conmovían. Oían sus benignas amonestaciones, pero no se dejaban impresionar, ni siquiera cambiar su mal camino cuando fueron advertidos de las consecuencias de su pecado. Si Elí hubiera tratado con justicia a sus hijos impíos, habrían sido destituidos del sacerdocio y castigados con la muerte. Temiendo deshonrarlos así públicamente y condenarlos, los mantuvo en los puestos más sagrados y de más responsabilidad. Siguió permitiéndoles que mezclaran su corrupción con el santo servicio de Dios y que infligieran a la causa de la verdad un perjuicio que muchos años no podrían borrar. Pero cuando el juez de Israel descuidó su obra, Dios hizo cargo de la situación. Vino un varón de Dios ante Elí y le dijo: Así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en la casa de Faraón? Lo escogí para que fuera mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciera sobre mi altar, quemara incienso y llevara efod delante de mí. Yo concedí a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí, haciéndolos engordar con los principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por eso Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí. Pero ahora ha dicho Jehová: Nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. En cambio, yo me suscitaré un sacerdote fiel, que obre conforme a mi corazón y mis deseos. Le edificaré casa firme y andará delante de mí, ungido todos los días. Dios acusó a Elí de honrar a sus hijos más que al Señor, antes que avergonzar a sus hijos por sus prácticas impías y odiosas. Elí había prometido que la ofrenda destinada por Dios para hacer su bendición a Israel se convirtiera en algo abominable. Los que siguen sus propias inclinaciones en su afecto ciego por sus hijos y permitiéndoles que satisfagan sus deseos egoístas, no les hacen sentir el peso de la autoridad de Dios para reprender el pecado y corregir el mal. Ponen de manifiesto que honran a sus hijos impíos más que a Dios. Sienten más anhelo por escudar la reputación de ellos que por glorificar a Dios, y tienen más deseo de complacer a sus hijos que agradar al Señor y de mantener su servicio libre de toda apariencia del mal. A Elí, como sumo sacerdote y juez de Israel, Dios lo consideraba responsable por la condición moral y religiosa de su pueblo, y en un sentido muy especial por el carácter de sus hijos. Él debió haber procurado refrenar primero la impiedad por medidas benignas, pero si éstas no daban resultados positivos, debió haber dominado el mal por los medios más severos. Provocó el desagrado del Señor al no reprender el pecado ni ejecutar justicia sobre el pecado. No se podría confiar en él para que mantuviera puro a Israel. Aquellos que no tienen suficiente valor para reprender el mal o
que por indolencia o falta de interés no hacen esfuerzos fervientes para purificar la familia o la iglesia de Dios, son considerados responsables del mal que resulte de su descuido del deber. Somos tan responsables de los males que hubiéramos podido impedir en otros por el ejercicio de la autoridad paternal o pastoral, como si hubiésemos cometido estos hechos nosotros mismos. Elí no administró su casa de acuerdo con los reglamentos que Dios dio para el gobierno de la familia. Siguió su propio juicio. El padre indulgente pasó por alto las faltas y los pecados de sus hijos en su niñez, lisonjeando de que después de algún tiempo, al crecer, abandonarían sus tendencias impías. Muchos están cometiendo ahora un error semejante. Creen conocer una manera mejor de cuidar a sus hijos que la indicada por Dios en su palabra. Fomentan tendencias malas en ellos y se excusan diciendo: "Son castigados, esperemos a que sean mayores y se puedan razonar con ellos". En esta forma se permite que los malos hábitos se fortalezcan hasta convertirse en una segunda naturaleza. Los niños crecen sin freno. Son rasgos de carácter que serán una maldición para ellos durante toda su vida y que propenderán a reproducirse en otros. No hay maldición más grande en una casa que la de permitir a los niños que hagan su propia voluntad. Cuando los padres acceden a todos los deseos de sus hijos y les permiten participar en estas cosas, reconocen perjudiciales, los hijos pierden pronto todo respeto por sus padres, toda consideración por la autoridad de Dios o del hombre, y son llevados cautivos de la voluntad de Satanás. La influencia de una familia mal gobernada se difunde y es desastrosa para toda la sociedad. Se acumulan en una ola de maldad que afectan a las familias, las comunidades y los gobiernos. A causa de su cargo, la influencia de Elí era mayor que si hubiera sido un hombre común. Su vida familiar se imitaba por todo Israel. Los resultados funestos de su negligencia y de sus costumbres indulgentes se podían ver en miles de hogares que seguían el modelo de su ejemplo. Si se toleran las prácticas impías en los hijos mientras que los padres hacen profesión de religión, la verdad de Dios queda expuesta al oprobio. La mejor prueba del cristianismo es un hogar, es la clase de carácter engendrada por su influencia. Las acciones hablan en voz mucho más alta que la profesión de piedad más positiva. Si los que profesan la religión, en vez de hacer esfuerzos fervientes, persistentes y concienzudos para crear una familia bien ordenada como testimonio de los beneficios que reporta la fe en Dios, son flojos en el gobierno de la casa y toleran los malos deseos de sus hijos, actúan como Elí y acarrean deshonra a la causa de Cristo y ruina para sí mismos y sus familias. Pero, por grandes que sean los males debidos a la infidelidad paternal en cualquier circunstancia, son 10 veces mayores cuando existe en las familias de quienes fueron designados maestros del pueblo. Cuando estos no gobiernan sus propias casas, desvían por su mal ejemplo a muchos del buen camino. Su culpabilidad es tanto mayor que la de los demás cuando mayor es la responsabilidad de su cargo. Se había prometido que la delante de Dios, pero esta promesa se había hecho a condición de que los miembros de tal casa se dedicaran a la obra del santuario con corazón sincero y honrado a Dios en toda forma, no sirviéndose a sí mismos, ni siguiendo sus propias inclinaciones perversas. Elí y sus hijos habían sido probados y el Señor los había hallado enteramente indignos del elevado cargo de sacerdotes en su servicio. Así que Dios declaró: "Nunca yo haga tal cosa". No podía hacer en su favor el bien que quería hacerles, porque ellos no habían hecho su parte. El ejemplo que deben dar los que sirven en las cosas santas debe ser de tal carácter que induzca al pueblo a reverenciar a Dios y a temer ofenderle. Cuando los hombres que actúan como en nombre de Cristo, 2 Corintios 5:20, para proclamar al pueblo el mensaje divino y misericordia y reconciliación, usan su sagrada vocación como un disfraz para satisfacer sus deseos egoístas o sensuales,
se convierten en los agentes más eficaces de Satanás. Como Ofni y Finés, inducen al pueblo a aborrecer el sacrificio a Jehová. Puede ser que se entreguen secretamente a mala conducta por algún tiempo, pero cuando finalmente se revela su verdadero carácter, la fe del pueblo recibe un golpe que a menudo resulta en la gran destrucción de toda la fe en la religión. Queda en su mente desconfianza hacia todos los que profesan enseñar la palabra de Dios. Reciben condena del siervo verdadero de Cristo. Se preguntan, ¿no será este hombre como aquel que resultó? Así, pierde la palabra de Dios todo su poder sobre las almas de los hombres. En la reprensión que dirigió Elías a sus hijos hay palabras de significado solemne y terrible, palabras que deben pensar todos los que sirven en las cosas sagradas. Si el hombre peca contra el hombre, los jueces le juzgarán. Pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Si los delitos de ellos hubieran perjudicado tan solo a sus semejantes, el juez podría haber hecho una reconciliación señalando una pena y requiriendo la restitución correspondiente, y los culpables podrían haber sido perdonados. O si su pecado no hubiera sido de presunción, podría haberse ofrecido en su favor un sacrificio expiatorio. Pero sus pecados estaban tan entretejidos con su ministerio como si los había sido tan profanada y deshonrada ante el pueblo que no había expiación aceptable en su favor. Su propio padre, a pesar de que era sumo sacerdote, no se atrevía a interceder por ellos, ni podía escudarlos de la ira de un Dios santo. Todos los pecadores son más culpables los que arrojan menosprecio sobre los medios que el cielo proveyó para la redención del hombre, los que crucifican de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen al vituperio. Hebreos 6:6.